Continúan manifestando. Médicos, enfermeras y obreros de distintos hospitales de Caracas exigen mejoras salariales e insumos médicos. Instalan mesas estratégicas. Vicepresidenta Delcy Rodríguez encabeza discusión para mejorar calidad de servicios públicos. Pronunciamiento. Empresarios y productores agropecuarios rechazan el plan gubernamental de fijación de precios a 50 productos. Planificación. Ejecutivo pondrá en marcha plan de abastecimiento de materia prima. Sigue la gira. Vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence espera contar con ayuda de Ecuador para restablecer la democracia en Venezuela. Final agónico. Colombia logró la clasificación a octavos como primeros del Grupo H. Lo venció el cáncer. Padre de Michael Jackson falleció a sus 89 años. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión. Ya estamos listas con las informaciones para ustedes. Así es, de inmediato, Andrina Yepes y Milagros Zambrano les presentamos lo que es noticia a esta hora. Comenzamos. Nicolás Maduro, presidente de la República, advirtió que por las buenas o por las malas, los industriales y comerciantes deben respetar los precios acordados. Lee Flores nos informa. Durante la entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, el primer mandatario nacional ratificó su decisión de solucionar los problemas económicos. A los empresarios de la finanza les digo, pónganse a derecho, respeten al pueblo, pero también les digo, nada ni nadie me va a detener en esta nueva etapa. Y si ustedes siguen practicando la economía criminal, entonces me van a obligar a tomar decisiones radicales de fondo y pido al pueblo me acompañe en una nueva etapa donde será inevitable radicalizar una revolución que tiene derecho a vivir, a existir, a un pueblo que tiene derecho a su felicidad. O es por las buenas o es por las malas, pero de que va a ser, va a ser. Yo les digo a los dueños de esas distribuidoras, mayoristas, sistemas de abastos y superabastos, pónganse a derecho. Les doy una oportunidad. O cumplen con la ley de política de precios acordados, o respetan los mecanismos de fijación de precios, o la revolución tomará medidas radicales y después no se quejen, después no nos acusen de dictadores. Se los digo con moral, porque tengo moral, porque protejo al pueblo y porque ustedes son unos sinvergüenza, unos verdaderos sinvergüenza los que le aumentan los precios. Según el presidente Maduro, nunca antes Venezuela había sido sometida a una operación mundial de ataque diplomático, político, económico, financiero y de amenaza permanente. Yo lo siento así. Cada vez que la culebra venenosa de Mike Pence abre la boca, yo me siento más fuerte, más claro de cuál es el camino. El camino es nuestro, es venezolano, no es el que nos señala Mike Pence, ni 20 culebras venenosas, ni 20 víboras como Mike Pence. No es lo que él dice, lo que va a hacer Venezuela. Fracasado y derrotado Mike Pence. Sí, te hemos derrotado y te vamos a derrotar, Mike Pence. Donde estés, a donde viajes, Mike Pence. La revolución bolivariana se hace cada vez más fuerte. Nicolás Maduro, jefe del Estado, informa que afinan el programa económico para el crecimiento y la prosperidad del país. Dice que pese a las dificultades y a los ataques, está seguro que obtendrá la victoria con la creación de una nueva economía. Desde el Panteón Nacional, Lee Flores, Noticiero Venevisión. Médicos, enfermeras y demás trabajadores de los distintos hospitales de Caracas cumplen 4 días manifestando su descontento por mejoras salariales.
pacientes los acompañan y exigen insumos médicos para sus tratamientos. Nuestro compañero Euclides Sotillo nos tiene más detalles. Muy buenas tardes, Euclides, te escuchamos. Gracias por el contacto. Ahora nos encontramos en el Instituto de Oncología Luis Racetti. Vamos a conversar con una de las enfermeras, Jennifer Silva, para que nos cuente. Buenos días. Bueno, con este es el cuarto día consecutivo de protesta por un salario digno, por medicinas. No tenemos agua en el hospital continuamente. La falta de medicamentos, bueno, eso tiene años, meses, alimentos para los pacientes y un sueldo digno, porque cobramos 1.500 mensual, que eso no alcanza ni para venir 2 días a trabajar. Por supuesto, con esta información nosotros regresamos a los estudios. Adelante. Gracias, Euclides. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, instaló un encuentro con gobernadores, alcaldes y ministros para buscar soluciones a los problemas que afectan a los venezolanos. Es muy importante para el Estado venezolano consolidar una noción de servicio público alejada del concepto de la actividad económica. Asumir el transporte como un tema de servicio público donde el Estado garantiza la prestación del servicio, el acceso de calidad al servicio en una política coordinada como Estado también con la población. En la actividad participan representantes de las comunidades. Es importante preservar el servicio, pero preservar el servicio público, cuidar el servicio público. Y el servicio público, repito, a la orden del desarrollo social. Nosotros vemos, y por eso esta actividad como mesas de trabajo articula no solamente los servicios, sino también la vivienda en un concepto amplio del hábitat, como lo decía el comandante Hugo Chávez, el bien vivir, el vivir viviendo, no el vivir muriendo. Rodríguez planteó la necesidad de articular el tema de la vivienda, la productividad y los servicios públicos en función del desarrollo del pueblo. El profesor de la UCB, Tulio Olmos, solicitó la homologación de los sueldos del sector universitario del país. Santiago Gutiérrez nos tiene más detalles. Buenas tardes, Santiago, te escuchamos. Hola, muchísimas gracias, amigos. Buenas tardes. El profesor Olmos señaló que las razones son de índole económica y también de ajuste salarial. Tan importante lo consideran que ha habido también notorias deserciones en muchas facultades, que está por el orden del 30, 40, 60 y hasta 70%. Las razones son fundamentalmente el desmedro que ha producido en el salario, el pago mutilado de 2 aumentos salariales que debieron haberse producido en las 2 quincenas pasadas, pero además otros sectores, por ejemplo, los sectores de docentes de media, diversificada y primaria del país, acaban de recibir unos aumentos salariales importantes que dejaron por debajo, muy por debajo al sector universitario. Y en ese sentido nosotros estamos pidiendo algo muy sencillo, que es la homologación de beneficios. Finalmente, el profesor Olmos señaló que en las universidades nacionales hay un criterio de que ningún aumento de salario va a compensar la hiperinflación. Y hacen un llamamiento al gobierno para que busque medidas que permitan enfrentar ese problema. En todo caso, quedan a la espera de la respuesta que ofreció el gobierno nacional, que debería producirse el próximo martes. Esta información la ampliaremos, como es natural, esta noche en nuestra emisión estelar. Adelante. Gracias, Santiago. El ministro de Alimentación, Luis Medina, informó que el Ejecutivo trazó un plan cuatrimestral de abastecimiento de materia prima para el país. Durante la instalación de la mesa de trabajo que fijarán los precios de los alimentos, Medina también indicó que por medio de una evaluación a las cadenas de comercialización concluyeron que el 84% de los aranceles en el país o los anaqueles están desabastecidos. Solo tenemos a través de ella solo el 16% de abastecimiento de estos rubros más importantes de nuestra cesta básica en las cadenas de supermercados. Esto quiere decir que hay allí una falta de abastecimiento por parte de estos rubros que son importantes, que ha traído que el gobierno bolivariano ha garantizado con la materia prima. Tenemos trazado un plan especial de abastecimiento para el país, un plan cuatrimestre, donde nosotros teníamos una planificación de aproximadamente 17 buques. O sea que no se justifica que estén ausentes los productos de la cesta básica en nuestras cadenas de comercialización. Por su parte, el ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Wilmer Castro Soteldo, aseguró que el gobierno nacional ha hecho los mayores esfuerzos para erradicar la crisis de alimentación. Desde el lado de nuestro gobierno hemos abierto,
prácticamente todas las puertas y las ventanas que había que abrir para el acceso a las divisas. En estos días debemos estar tomando algunas decisiones administrativas, que ya eso lo informará el compañero vicepresidente, para que el acceso a la divisa, que el sector privado subasta entre sí a través de la plataforma DICOM, pueda ir accediendo. En este sentido, resaltaron que estas mesas de trabajo realizadas con los empresarios y comerciantes buscan establecer, revisar y plantear soluciones concretas para todos los venezolanos. El exalcalde de Sucre, Carlos Ocariz, desestimó las acusaciones en su contra por parte del actual alcalde del municipio, José Vicente Arnángel Ábalos, afirmando que el procedimiento que lleva adelante la Contraloría General de la República representa un ataque en su contra. El exmandatario señaló que durante su gestión recibieron unas 200 auditorías y aseguró que durante 9 años realizó una gestión de vanguardia y eficiente que ha sido modelo y reconocida a nivel nacional e internacional. Precisó que cuando llegó a la alcaldía le fue entregado a la Contraloría 14 cajas con pruebas de lo que consiguieron de la gestión anterior y la Contraloría no realizó la investigación. Resaltó que durante su gestión se logró bajar el índice de homicidios en casi un 50%. El vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, informó que el Censo Nacional de Población y Vivienda que se realiza en el año 2019 ayudará a actualizar las bases cartográficas de la nación. Resaltó que la modernización tiene como finalidad hacer seguimiento específico a cada uno de los temas planteados en el Plan de la Patria 2019-2025. Menéndez aseguró que el censo se ajusta perfectamente a las políticas públicas del Gobierno Nacional en la exigencia del desarrollo del país. Se va a tratar del primer sistema de información vinculado a un censo donde vamos a tener plenamente digitalizada toda la información cartográfica de nuestro país y al mismo tiempo va a ser integralmente el desarrollo desde el punto de vista informático del mismo. Es decir, que toda la información que se va a levantar casa por casa, establecimiento comercial por establecimiento comercial, va a tener la posibilidad de tener toda la carga desde el punto de vista de la georreferenciación de los datos, la posibilidad de tener en tiempo real la transmisión de los datos y eso evidentemente nos va a dar una fortaleza enorme desde el punto de vista del desarrollo del sistema de información de Venezuela. Menéndez indicó que dicha acción también fortalecerá a las pequeñas poblaciones indígenas en la evaluación de las capas del suelo y la vegetación. Con motivo de la celebración del Día Nacional de Periodistas, la Alianza por la Libertad de Expresión manifestó su reconocimiento a quienes ejercen con alto sentido de responsabilidad y deber profesional la labor informativa en Venezuela. Durante un foro comunicacional, distintas organizaciones pertenecientes a la Alianza ofrecieron sus mensajes a los periodistas y la sociedad venezolana al momento de difundir y recibir la información. Hoy en día, cada vez más, el periodismo está llamado a seguir cumpliendo su papel para que efectivamente la sociedad venezolana tenga acceso a la información, pueda conocer lo que está ocurriendo y pueda formarse su propia opinión. El periodismo siempre está del otro lado de la acera, porque el periodismo es contraloría social y los periodistas nos debemos es a la ciudadanía. Se ha percatado o se ha dado cuenta de que hay un flujo muy importante de información y de comunicación que se le va de las manos. Y ese flujo hoy transita por el mundo de las redes sociales. La alianza está conformada por representantes de distintas universidades, gremios y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de velar y resguardar el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa en Venezuela. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se encuentra en Ecuador, donde continúa su gira por América Latina para estrechar las relaciones entre ambos países y abordar la situación por la que atraviesa Venezuela. Pence, quien se encuentra reunido con el presidente Lenín Moreno en el Palacio de Gobierno, manifestó la intención de trabajar en conjunto con otras naciones del hemisferio occidental a fin de lograr el restablecimiento de la democracia venezolana. Nosotros esperamos trabajar mucho más cerca con Ecuador mientras enfrentamos el colapso de Venezuela. Creemos que se debe hacer más. El presidente Trump ha dejado claro que Estados Unidos no estará de brazos cruzados mientras Venezuela colapsa. Además, estoy agradecido por los esfuerzos que ha realizado Ecuador. Pence, quien es el tercer vicepresidente de su nación en visitar Ecuador, viajará hoy mismo a Guatemala, donde se reunirá con el mandatario de ese país, el de Honduras y El Salvador.
En República Dominicana, un juez impuso 3 meses de prisión preventiva al propietario y la empleada de un bar en el sector Los Prados, en Santo Domingo, donde presuntamente eran explotadas sexualmente al menos 10 venezolanas. Rocío Quiroz, de nuestro canal aliado Noticias SIN, nos cuenta más. De acuerdo con el Ministerio Público, las víctimas supuestamente eran traídas al país con falsas promesas de trabajo por el propietario del negocio identificado como Jarvis Guerrero Rodríguez. A su llegada, alegadamente les eran sustraídos sus pasaportes y estas eran obligadas a prostituirse en el centro de diversión Pink Pony Bar, donde supuestamente se mantenían encerradas en habitaciones sin ventilación y con cámaras de vigilancia. Tenemos múltiples pruebas, entre ellas lo que se ocupó en el allanamiento, otras que no puedo mencionar porque dañamos los procesos de investigación venideros. ¿Cuántas personas más estarían dentro de ese expediente? ¿Cuántas personas? Por el momento tenemos 2 bajo medida de coerción ya que ustedes conocieron y vendrán más en su momento. No podemos develarlo. Además del propietario, también fue enviada a prisión Ángela Campuzano Santos, alias La Negra, quien es señalada como la segunda al mando del negocio, quien además supuestamente obligaba a las víctimas a consumir estupefacientes, según el relato de las autoridades. Rodríguez deberá cumplir la medida en la cárcel de La Victoria, mientras que Campuzano fue enviada a la cárcel de Najayo. Rocío Quiroz, Noticias SIN. Hola amigos, iniciamos los deportes con el Mundial de Rusia 2018 porque la selección Colombia logró clasificarse a los octavos de final tras vencer a Senegal 1-0. En Samara, el conjunto cafetalero disputó su último partido de la ronda de grupos, donde lograron avanzar con un tanto de Jerry Mina en el minuto 74. Por su parte, los Leones de la Teranga se despidieron del certamen tras sufrir el revés. ¿Y por qué se despidieron de los africanos? Por el fair play. En el Volgogrado Arena, Jad Bednarek al minuto 59 anotó el tanto que le dio la victoria a Polonia sobre Japón 1-0. Las Águilas Blancas ya estaban eliminadas y dieron la zancadilla a los nipones, quienes a pesar de la derrota lograron la clasificación. Estaban igualados en goles a favor, como lo vamos a ver a continuación en la tabla del Grupo H, donde va a estar Colombia de primero. Ahí lo ven precisamente, Colombia de primero con 6 puntos, Japón segundo con 4, Senegal igual con 4. La diferencia está, eran los mismos goles anotados, era el mismo diferencial de goles, pero Japón tuvo menor cantidad de tarjetas amarillas en la fase de grupos que Senegal, por lo tanto avanza a la siguiente fase. Así que en una hora la antesala del Bélgica-Inglaterra por Venevisión para definir los últimos, o mejor dicho, ya se sabe que Bélgica e Inglaterra son los 2 clasificados a los octavos de final. Falta definir quién se enfrentará a Colombia y quién se enfrentará a Japón. Volvemos con Endri y con Milagros. Muchísimas gracias, Gregorio. Los colombianos están hoy de fiesta. Y yo también. No es para menos. Hacemos una breve pausa. Al regreso venimos con más información. Paciente oncológico de 2 años requiere con carácter de urgencia carboplatino de 450 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0424-463-6611. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El presidente del Movimiento Nacional Alianza del Lápiz, Antonio Ecarría, aseguró que el sistema educativo de Venezuela vive la peor crisis de su historia ante la inexistencia de condiciones mínimas para que los niños asistan a las aulas de clases. En Venezuela no hay deserción escolar, hay expulsión del sistema educativo. ¿Y usted sabe por qué hay expulsión del sistema educativo? Porque el sistema educativo no les está dando las condiciones a los niños para que se queden en la escuela. No les está brindando alimentación escolar, no les está brindando una infraestructura adecuada. Los maestros son los profesionales peores pagados de América Latina. No hay servicios públicos en las escuelas. ¿Cómo va a funcionar la escuela así? ¿Qué niño va a ir a la escuela venezolana así? Entonces, evidentemente, esto es una crisis de futuro. Esta es la crisis más grave que tiene Venezuela. Es el descuido y la ruina de su sistema educativo.
El dirigente insistió en que para recuperar el sistema educativo es necesario rescatar la producción petrolera que, según dice, está a punto del colapso. Aseguró que es momento de privatizar parte del industria. Hoy tenemos un caos especial, el embargo de ConocoPhillips, ojo, y no nos están embargando por cuestiones políticas, nos están embargando porque era un socio en la faja del Orinoco y les quitamos lo que tenían y el contrato que tenían y violamos las cláusulas ahí. Bueno, lo violó el gobierno, por supuesto. ¿Y qué hizo ConocoPhillips? Nos demandó internacionalmente y ganó la demanda. ¿Qué hay que hacer? Plantearnos un nuevo esquema petrolero total. ¿Eso qué quiere decir? Privatizar, dejar los complejos. Hay que llamar a las empresas transnacionales que se vengan a producir nuestro petróleo y nosotros ser socios de ellos. Ecarri instó al gobierno a recuperar la industria petrolera a la brevedad posible, entendiendo que la aparición de nuevas fuentes de energía va a dejar de lado la explotación del crudo en un flujo no tan lejano. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que 11 funcionarios de PDVSA fueron detenidos presuntamente por cometer graves irregularidades que afectaron a empresas mixtas de la faja petrolífera del Orinoco. Los involucrados laboraban en Petróleos de Venezuela en el terminal de almacenamiento y embarque de crudos José Antonio Anzoátegui. Estuvieron involucrados en 2 casos que le costaron al país la pérdida de 14 millones de dólares y que se presume constituye, por supuesto, acciones de sabotaje totalmente premeditado e intencionado. El fiscal Tarek William Saab informó que los delitos imputados a los funcionarios fueron daños a la industria petrolera, peculado doloso y asociación para delinquir. Por estos hechos hemos solicitado la aprehensión de Alexander José González Rodríguez, superintendente de turno, Juan Lorenzo Algarín López, operador de consola, Leonard Jesús Bucarito Lozada, operador, Carlos Alberto Idriago Rodríguez, operador, José Alexander Ugas Guevara, operador, Jesús Enrique Partida López, superintendente de guardia, Leonardo Javier Meréndez García, operador de consola, Joel Antonio Paredes Camacho, representante de carga, José Gregorio Barceló Vázquez, técnico mayor de consola. A estos 11 funcionarios, el Ministerio Público le imputará o le ha imputado los delitos de daño a la industria petrolera, peculado doloso y asociación para delinquir. Saab aseveró que continuarán trabajando con el objetivo de desmantelar todas las tramas de corrupción existentes en el país. El diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, propuso que ante la crisis que se vive en el Venezuela, se debe cerrar el financiamiento monetario del déficit fiscal. A través de su cuenta en Twitter, el parlamentario criticó el Plan 50 que activará el gobierno nacional en los próximos días para fijar precios justos en 50 productos básicos. Indicó que con esta acción solo se pretende revivir las políticas económicas del año 2017. Aseveró que la principal causa del problema es la gerencia de operaciones monetarias del Banco Central de Venezuela. La exministra de Salud, Luisana Melo, fue designada como directora general de la Vicepresidencia de la República. Melo, quien es médico egresada de la Universidad Central de Venezuela, fue ministra de Salud en el año 2016, designada por el presidente de la República, Nicolás Maduro. También se desempeñó como gerente de servicios de salud de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, CanTV. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, pese a las tensiones, presidentes de Rusia y Estados Unidos celebran su primera cumbre bilateral. Los detalles en tan solo minutos. Ya venimos. Alejandro Vergara necesita con urgencia pentoxifilina y nitroderm de 25 miligramos. Quienes pueden ayudar, favor comunicarse al número 0424-194-9012. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. Gremios de empresarios y productores agropecuarios rechazan el plan gubernamental de fijar precios a 50 productos. Manuel Covela nos tiene el reporte. Adelante, Manuel, te escuchamos. Buenas tardes.
Sí, así es, gracias. Buenas tardes. El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, señala que la escalada de los precios no se frena con mayores controles, sino tomando las medidas macroeconómicas adecuadas. ¿Cómo se puede aspirar que se controlen los precios cuando tenemos las distorsiones cambiarias en la magnitud inmensa que tenemos en los actuales momentos? ¿Cómo tú puedes controlar la inflación cuando el gobierno tiene un DICOM que en las 15, 16 subastas que creo que hay hasta ahora no ha llegado ni a 20 millones de dólares en la suma de toda esa subasta, que es una cantidad ínfima? Simplemente un barco de granos, un solo barco de granos que te puede abastecer por pocos días el gobierno nacional, supera esa cifra en millones de dólares. El presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins, por su parte señaló que la solución es incentivar la producción nacional. El día que usted pueda ir a cualquier bodega, a cualquier automercado, cualquier supermercado y consiga todo lo que usted necesita, ese día se acabará la especulación, se acabará el bachaqueo y usted no sufrirá para conseguir su comida. De tal manera que ante la escalada de precios y ante la escasez, el remedio es cómo recuperamos la producción nacional. Ambos líderes gremiales rechazaron también la medida que ordena que el 70% de la producción nacional se destine a la red de distribución oficial de alimentos. Esto es la información. Continúen con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. Jorge Arreaza, ministro de Relaciones Exteriores, sostuvo un encuentro con el primer ministro de Santa Lucía, Alan Kastner, como parte de la gira que realiza el canciller venezolano por las islas del Caribe. Vamos a cooperar mucho más en materia de seguridad, en materia de lucha contra la delincuencia, en materia de lucha contra el narcotráfico, y revisamos la relación bilateral en los distintos ámbitos de cooperación. También vimos la situación regional, la situación mundial, y la verdad es que muy agradecidos con los líderes del Caribe, muy agradecidos en este caso con Santa Lucía y su pueblo y el primer ministro Chastenet, quien tuvo la amabilidad de coordinar esta reunión, y vamos a seguir trabajando siempre juntos. El alcalde del municipio de Baruta, Darwin González, denunció que varios sectores de la jurisdicción tienen hasta 6 meses sin suministro de agua potable. Nuestro compañero Alberto Rebeto nos amplía la información. El burgomaestre destacó que durante los últimos meses se han pronunciado las fallas en el suministro del vital líquido en Baruta. Precisó que 7 zonas serían las más afectadas por el corte del suministro. Zonas como Lomas de la Trinidad, Santa Inés, Prados del Este, Lomas de Monterrey, donde estamos hablando de 160 días sin agua. Hoyo la Puerta, 5 meses. Zonas también como las minas de Baruta, lo que es Charayavito, con grave dificultad para el suministro del agua. Informó que para hacer frente a la contingencia generada por la sequía, iniciarán un programa especial para reparar averías en tuberías y habilitar pozos subterráneos. Hemos contratado un equipo especialista en el tema, buscando posibles pozos de agua. Ya se han identificado al momento 45 pozos de agua profunda, que esto no busca sustituir Hidrocapital, lo que busca es ayudar en un plazo de 2-3 años a aliviar la situación de falta y escasez del líquido. Finalmente destacó que cuadrillas del gobierno local han reparado 25 botes menores en el sistema de distribución de agua en el municipio. De Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Mucho se habla sobre los beneficios que nos trae mantener una actitud positiva en nuestro día a día, pero poco nos preguntamos por el contrario. ¿Qué sucede en el caso de esas personas que viven sumergidas en un estado de ira? Un estudio revela que existe un vínculo bastante fuerte entre la mente y el cuerpo y que cuando se experimenta alguna emoción negativa ocurren cambios bioquímicos que alteran directamente tu salud. Esas sustancias trabajan a nivel cerebral y están trabajando sobre la amígdala y el hipotálamo, creando entonces experiencias que nos pueden llevar al miedo, que nos pueden llevar a ataques de pánico y también nos pueden llevar a elevaciones en presión arterial que entonces nos lleva por ende a situaciones como puede ser un derrame cerebral o un ataque al corazón. Los riesgos aumentan cuando una persona lleva mucho tiempo de duelo extremo. Según indica el estudio, la posibilidad de sufrir un ataque al corazón se eleva unas 21 veces más, mientras que la ira aumenta 5 veces la presión arterial y la frecuencia cardíaca. También existe la posibilidad de un derrame cerebral, con 3 veces más de riesgo. Estudios han indicado que aquellas personas que tenemos ira de manera frecuente, inclusive vivimos mucho menos que personas que saben manejar lo que viene siendo la ira.
El estudio dice que el riesgo a morir prematuramente se eleva 1.57 veces. Con esto no queremos decir que de ahora en adelante usted deba comenzar a contener la ira o el enojo. Por el contrario, de vez en cuando es bueno liberarlas. La recomendación es lograr un equilibrio. Lo más importante es aceptar la emoción. Cuando aceptas la emoción, estás dando la oportunidad a que en vez de que te frustres, te calmes, te relajes y encuentres entonces alternativas o soluciones a esa situación. Entre las recomendaciones de los especialistas para disminuir los riesgos de padecer alguna patología a consecuencia de estados constantes de ira tenemos adquirir inteligencia emocional, hacer ejercicios físicos, mantener una alimentación balanceada y lo más importante, dormir al menos 6 horas diarias, como lo indica la Organización Mundial de la Salud. Dormir no es un placer, es una necesidad, pues la falta de sueño puede producir problemas gástricos, incremento del apetito y desequilibrio en el rendimiento. Soy Joyce Adrián, hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. En minutos. De reposo. Reina Isabel II no asistirá a un acto oficial. Los detalles nos los cuenta Cariel Cuadro en Estrenos y Estrella. No se aparten. Norelis Pernía requiere con carácter de urgencia metronidazol de 250 o 500 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0412-754-1429. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El Parlamento Europeo elevaría la ayuda que la Unión Europea ofreció a los inmigrantes venezolanos en Brasil, así lo afirmó el diputado portugués Francisco Assis. El legislador visitó este martes a varios refugiados en la localidad de Boavista, capital de Roraima. Assis es el responsable de una misión de la Eurocámara en el vecino país para así evaluar la situación de los venezolanos. El gobierno de Chile entregó 3.000 visados de residencia a inmigrantes que regularizaron su situación en el país en el marco de la nueva política migratoria anunciada por el Ejecutivo de la Nación el pasado mes de abril. El presidente Sebastián Piñera encabezó el acto de entrega de visas y carnets de identidad a los primeros beneficiados del proceso de regularización masiva. Los ahora documentados podrán acceder al servicio público de salud, cotizar en el sistema de pensiones y realizar trámites en el registro civil. Entre otros beneficios, Piñera recordó que el proceso de regularización incluye la exigencia de una visa especial de turismo a haitianos y un permiso a migrantes venezolanos que deben ser solicitados en los consulados respectivos. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo y lo hacemos en México. Los 4 candidatos a la presidencia del país cerraron este miércoles los actos oficiales de la campaña para los comicios generales del próximo 1 de julio. El izquierdista Manuel Andrés López Obrador, quien lidera la intención de voto, se proclamó ganador de las elecciones ante 80,000 seguidores en Ciudad de México y aseguró que transformará a la nación para acabar con el autoritarismo y la corrupción. El candidato Ricardo Anaya pidió contar con el voto útil para ganar la presidencia y el oficialista José Antonio Meade solicitó rectificar en las urnas el proyecto que él encabeza. En Nicaragua, la policía negó haber usado vehículos donados por Estados Unidos que reclama la devolución para reprimir manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega y transportar a fuerzas irregulares. El país atraviesa una crisis que ha dejado 285 personas, incluidos 20 menores de edad, según cifras de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. En El Salvador, la justicia decidió la emisión de una orden de captura internacional contra el expresidente Mauricio Funes, sus 2 hijos y su esposa, todos asilados en Nicaragua por la presunta malversación de más de $351 millones durante su mandato. Además, se ordenó el congelamiento de inmuebles, vehículos y cuentas bancarias de los implicados.
En el Vaticano, el Papa Francisco aceptó la renuncia de los obispos chilenos de la diócesis Rancagua y de Talca, continuando así con la renovación del clero del país suramericano tras los escándalos de abusos a menores. En mayo, el sumo pontífice citó a otros 34 religiosos chilenos, los cuales presentaron su dimisión en bloque tras reconocer que habían cometido graves errores y omisiones. En Brasil, la defensa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, condenado a 12 años de prisión por corrupción, presentó un nuevo recurso para solicitar a la Corte Suprema suspender la ejecución de la pena. La defensa argumenta que el juez Edson Fachin actuó de forma arbitraria al remitir la más reciente petición de libertad al plenario a fin de evitar que el expresidente fuera liberado por la segunda sala. En Colombia, el Senado aprobó la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz, tribunal encargado de investigar y juzgar delitos cometidos durante el conflicto armado. La norma incluye cambios promovidos por el Partido Uribista Centro Democrático, como el no poder decretar pruebas ni pronunciarse de fondo sobre extradiciones. En Polonia, el Parlamento aprobó una nueva versión de la polémica ley sobre el holocausto, en la que se eliminan las penas de cárcel a quienes se refieran a Auschwitz y otros campos de concentración nazis como campos de concentración polacos. Según el presidente de la Nación, Andrzej Duda, la nueva versión ayudará a mejorar las relaciones de su país con Israel y Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reunirán el próximo 16 de julio en Helsinki, Finlandia. Los dos líderes tratarán las relaciones entre ambos países, así como temas de seguridad nacional. La cita, que representa su primera cumbre bilateral, llega en medio de fuertes tensiones entre Washington y Moscú. El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, afirmó que la suspensión de las maniobras militares conjuntas entre Seúl y Washington crean una gran oportunidad para dialogar con Corea del Norte sobre su posible desnuclearización. En rueda de prensa en Surcorea, Mattis subrayó que no hay plan de retirar parte de los 28.500 efectivos en Seúl y resaltó que la alianza sigue intacta. Y los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea iniciaron este jueves una cumbre de 2 días en la que tratarán de buscar soluciones a la crisis de la migración. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo que pedirá a los líderes centrar esfuerzos en las fronteras exteriores del bloque europeo, incluido el proyecto de crear plataformas de desembarco para inmigrantes fuera del territorio comunitario. Hacemos una breve pausa. Al regreso venimos con más información, no se aparten. Edgar Martínez necesita con urgencia una aguja de punción de médula ósea medidas 10 por 10 o 10 por 15 centímetros. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al número 0412-159-2955. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Tom Hanks. Él y su esposa decidieron subastar el mobiliario de su mansión en Los Ángeles. A pesar de tener una fortuna de cerca de $300 millones, Tom Hanks y su esposa Rita Wilson buscan renovar la decoración de su hogar en California y para ello subastará 45 objetos, cuyos precios van desde $75 hasta casi los $8.000. La decisión de la famosa pareja de Hollywood ha generado diversas opiniones. Algunas personas se preguntan si la pareja está pasando por una crisis económica, mientras que otros cuestionan que no haya elegido donar el mobiliario a una ONG. Es el turno de la reina Isabel II. Ella canceló uno de sus compromisos oficiales por motivos de salud. La monarca de Inglaterra decidió no asistir a la misa especial en la Catedral de San Pablo en conmemoración del aniversario número 200 de la Orden de San Miguel y San Jorge. El Palacio de Buckingham informó en un comunicado que la reina Isabel no se encuentra bien de salud y por eso ha preferido guardar reposo. Seguimos con el fallecimiento de Joe Jackson.
El patriarca de la familia Jackson falleció a sus 89 años en una clínica de Los Ángeles luego de luchar contra cáncer de páncreas. Varios medios estadounidenses habían reportado que la salud de Jackson pasó por una etapa frágil después de sufrir un derrame y 3 ataques cardíacos en 2015, cuando los médicos le implantaron un marcapasos. Tras la muerte del fundador del famoso grupo de Jackson 5, LaToya Jackson fue una de las que reaccionó mediante redes sociales. Ella quiso despedirse de su padre con un emotivo mensaje en Instagram que dice: "Siempre te amaré, nos diste fuerza, nos disciplinaste a tu manera, nos hiciste una de las familias más famosas del mundo. Estoy extremadamente agradecida por eso". La nieta de Joe Paris Jackson también se pronunció por la misma red social y relató cómo fueron los últimos minutos de vida de su abuelo. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Carieli. Amigos, hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, buenas tardes.